Cordial saludo, mi nombre es Ney Hernando Muñoz Sánchez y me encuentro matriculado en el CEAP de Palmira en el programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación haré una explicación de los aspectos fundamentales de la norma ISO/IEC 9126 y métrica de calidad del software. Empezamos diciendo que el estándar ISO/IEC 9126 proviene desde el modelo establecido en 1977 por McCall y sus colegas, los cuales propusieron un modelo para especificar la calidad del software sobre tres tipos de características. Estos son los factores que describen la visión externa del software como es visto por el usuario, los criterios que describen la visión interna del software como es visto por el desarrollador, y las métricas que se definen y se usan para proveer una escala y un método de medida de la calidad del software. La ISO 9126 define la calidad del software como la totalidad de características de un producto de software que se manifiestan en su habilidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. La calidad del software se relaciona con 6 factores, según la norma ISO 9126. Estos son la funcionalidad, la confiabilidad, la eficiencia, la usabilidad, la mantenibilidad y la portabilidad. Miremos qué es o cómo lo define la norma cada uno de estos factores. La funcionalidad la define como el conjunto de atributos que soporta la existencia de un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son tales que satisfacen las necesidades implícitas o establecidas por el usuario. La confiabilidad, que es el otro aspecto o componente, es el conjunto de atributos que soporta la capacidad del software para mantener su nivel de rendimiento bajo condiciones establecidas por un periodo de tiempo determinado. La usabilidad, que es otra característica definida por la ISO 9126 como el conjunto de atributos que soporta el esfuerzo necesario para el uso y la evaluación individual de tal uso mediante un conjunto de usuarios establecidos e implícitos. La eficiencia, que es el conjunto de atributos que soportan las relaciones entre el nivel de rendimiento del software y el monto de recursos empleados bajo condiciones establecidas. La otra característica es la mantenibilidad, definida por o como el conjunto de atributos que soporta el esfuerzo necesario para realizar modificaciones específicas. Y por último, característica definida en esta norma está la portabilidad, que es el conjunto de atributos que soporta la habilidad del software para transferirlo de un entorno a otro. El estándar está dividido en 4 partes. La ISO 9126-1 presenta el modelo de calidad que clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de las 6 características mencionadas anteriormente. La ISO 9126-2 describe las métricas externas que se pueden utilizar para evaluar el comportamiento del software cuando es operado por el usuario. La ISO 9126-3 describe las métricas internas que se pueden utilizar para describir propiedades estáticas de la interfaz que pueden ser evaluadas por la inspección sin poner en funcionamiento el software. Y la última ISO 9126-4 que describe las métricas de calidad que se pueden utilizar para evaluar el efecto del producto software cuando son operados por el usuario en determinados contextos de uso. Las métricas que define la norma o el estándar son las siguientes. La métrica de efectividad, la cual se mide a través de un test de usuario para determinar la efectividad de las tareas
¿sí? Que puede ser respondido bajo el interrogante ¿qué proporción de objetivos de las tareas son logradas correctamente? El otro aspecto que se mide o que determina la efectividad son el número de tareas completadas por el software, ¿sí? Que responde a la pregunta ¿qué proporción de tareas son completadas? Y por último, la efectividad también se mide con la frecuencia de los errores que se presentan en el software. Otra métrica que determina la norma es la métrica para determinar la productividad del software en este caso, la cual se mide también a través de un test de usuarios, evaluando los tiempos de las tareas del software, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo lleva completar una tarea con el software, la efectividad de las tareas, es decir, cuán eficientes son los usuarios, la productividad económica, es decir, qué tan rentable es para el usuario el sistema, el porcentaje de producción, es decir, qué proporción de tiempo dedica el usuario a acciones productivas, y la eficiencia relativa de los usuarios, es decir, cómo o qué tan eficiente es el usuario comparado con un experto. La otra métrica que define el estándar es la métrica de seguridad, que esta se puede obtener o se puede valorar de acuerdo a el análisis de datos estadísticos de uso del software. Cuando hablamos de seguridad, entonces se debe medir la salud y la seguridad del usuario. Es decir, debemos preguntarnos cuál es la frecuencia del problema o cuál es la frecuencia de problemas de salud entre usuarios del producto. La otra aspecto que debemos medir es la seguridad de las personas afectadas por el uso del sistema. Es decir, nos debemos preguntar cuál es la frecuencia de peligro para las personas afectadas por el uso del sistema. Tenemos también que observar los daños ergonómicos, ¿sí? Respondiendo a la pregunta ¿cuál es la frecuencia de daños ergonómicos? Y finalmente, el último aspecto que debemos medir para el criterio de seguridad son los daños del software. ¿Cuál es la frecuencia de la corrupción del software? Por último, está el criterio de satisfacción. Según la norma, indica que se debe medir a través de un método de aplicación de observación del uso para determinar, por ejemplo, la escala de satisfacción, ¿sí? Mediante la pregunta ¿qué grado de satisfacción tiene el usuario? Otro aspecto que tenemos que determinar para medir, para hacer la métrica de satisfacción es los cuestionarios de satisfacción, para medir qué grado de satisfacción tiene el usuario con las características específicas del usuario. Y por último, se debe medir cuál es el uso discrecional del software para responder qué proporción del potencial de usuarios eligen el uso del sistema. Muchas gracias.